Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por United Health Group este primer semestre del año 2025. Y este video es bastante esperado por todos vosotros, de hecho hubo una solicitud masiva en el vídeo de Novo Nordisk. Muchas gracias a todos por comentar, la verdad es que fue un éxito rotundo, nunca había tenido un vídeo con tantas visualizaciones, con tantas horas de visualización y sinceramente es un gran logro, una cosa que a mí me motiva mucho a seguir porque a final de cuentas el feedback que me dais es de momento, el retorno que yo obtengo de estos vídeos. Entonces, muchas gracias a todos y esperemos que este vídeo siga a todos gustando de la misma manera. Y la gran caída que ha habido desde el comienzo de año ha sido tremenda. De hecho, la caída empezaba ya desde el año 2024 sobre el diciembre por esta zona de aquí. Nosotros realizamos un vídeo analizando la compañía. Nuestra perspectiva es que era una empresa de muy buena calidad, pero la veíamos algo cara. Y de hecho, yo sinceramente os digo que no he comprado ni antes ni ahora, pero estoy a la vista de qué es lo que sucede, ¿vale? Y empieza la cosa a coger forma, ¿vale? No hay que ser extremadamente pesimistas, pero en este vídeo lo que voy a tratar de hacer es ver desde una perspectiva muy amplia, analizar todo lo que nos ha llevado a esta situación y comprender si realmente existen peligros o riesgos que debamos ver o asumir a la hora de comprar. Si tú compras y no asumes estos riesgos y luego te sorprendes de que la acción haya caído más, entonces pues deberías de replantearte un poquito la metodología que tienes en cuanto a análisis de la empresa. Siempre sabemos que cuando compramos una acción nos exponemos al riesgo de que ésta caiga, sin más, y muchos riesgos que no se contemplan. Pero mientras más estemos al corriente de qué es lo que puede suceder y comprender la situación, mucho mejor nos va a ir, al menos a la hora de pulir precios de entrada y salida. Y con esto no quiero decir que yo sea la persona que tenga una bola de cristal mágica y sepa cuándo es el momento y cuándo no de entrar, sino pues me pongo unas guías, intento ceñirme a ellas. Por lo pronto, fijaros en esta gráfica cómo el precio de la acción ha llegado ya a la media de 200 sesiones y lo ha hecho con un gran volumen. Esto es realmente interesante. La verticalidad de la caída a mí, de hecho, me echa un poco para atrás, mismo caso o circunstancias que Novo Nordisk, cuando una caída es tan vertical, cuando es caída tan vertical nos podemos clavar el cuchillo a la hora de intentarlo coger. Por lo tanto, existen riesgos de que esto continúe. ¿Por qué no tentar esta tendencia, esta media, para ver cómo soporta el precio la acción? Porque es lo que suelen hacer, testar estas zonas, ¿vale? Los que operan y los algoritmos también lo hacen, rompen, barren stop loss y empiezan a caer masivamente. Una vez hay capitulación, empiezan los rebotes. La verticalidad de esta caída realmente es asombrosa, especialmente cuando hablamos de una big cap y una empresa que es reconocida internacionalmente por su estabilidad y predictibilidad. Es una empresa la cual es fácil prever cuánto va a crecer, cuánto va a ganar, porque digamos es un sector maduro, un sector que además crece a unos buenos ritmos y veamos ahora con más información qué podemos concluir. Y fijaros en esta gráfica que os traigo de los drawdowns desde el 2015-2016 aproximadamente, los últimos 10 años, del precio de la cotización de United Health. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una cotización que cuando caía un 15% corregí y seguía ascendiendo. El máximo drawdown que teníamos fue en el 2020 debido al COVID y fue en torno al 35% y desde entonces no hemos llegado a tener un drawdown de tales magnitudes, las cuales llegan y se aproximan al 60% desde los máximos. Por lo tanto, estamos ante una situación que perfectamente podría cuadrarnos como una oportunidad histórica, al menos desde la última década que tenemos aquí delante, ¿vale? Por lo tanto, hay varias circunstancias que me gustan mucho y luego otras que me gustan poco que luego comentaremos. Entonces, cuando nos encontramos ante una caída de tales magnitudes, como nosotros no somos más listos que el mercado siempre tiene razón, pese a que parezca algo ilógico o no razonable, damos por hecho, por sentado de que el mercado va a tener la razón y por lo tanto vamos a tener siempre cautela
Al menos es lo que yo recomiendo y siempre intento analizar las cosas con un contexto. El caso es que United Health ha caído desde los máximos a cerca de un 50% y sinceramente no es solo únicamente United Health que está cayendo, sino otras aseguradoras también lo están haciendo, como Elevance o Centene y también incluso la famosa CVS que tenía una división de de seguros. El caso es que la caída sin precedentes de United Health ha sacudido el mercado en general, asegurador mundial, y por lo tanto, pues debemos comprender o analizar cuáles son las causas fundamentales que han impactado tanto a nivel financiero como imagen, ¿vale? Y de ahí plantear unos escenarios de recuperación, que eso se traslade en una recuperación del precio y por lo tanto los que sean accionistas tengan una plusvalía, una revalorización de su inversión. Y bueno, lo que pretendo con esta diapositiva es poneros un poquito en situación de qué es lo que ha sucedido desde el junio del 2023 a la fecha de hoy y comprender qué es lo que nos ha llevado a pasar de $500 la acción a unos $250, un descuento de casi el 50%. Entender que para el que no está dentro es bastante sencillo, pero el que ha invertido desde máximos ahora mismo tiene unas pérdidas latentes del 50% aún no materializadas. Sin embargo, pues a lo mejor esa misma persona puede aprovechar en ampliar, ¿vale? Simplemente lo digo para los comentarios, pues que se hable con respeto y todo lo que yo diga aquí no estoy diciéndolo para ir en contra de vuestra ni a favor, ¿vale? Sé que es complicado, ¿vale? Tanto para vosotros como para mí expresarlo. El caso es que desde junio del 2023, la inflación médica, el incremento de los costes en general, energía, distribución, tema de ambulancias, gasolina, nuevos equipos también se encarecen, nuevos fármacos se encarecen. Todos estos costes que son propios del sector y que estarán sí o sí, pese a que haya más abonados o menos, son más caros, nos reducen margen operativo y por lo tanto esto ya es un síntoma que provoca cierto pesimismo en cuanto a las expectativas de crecimiento se refiere, porque te obligan por un lado a subir los precios puede ser que no crezcas al mismo número o ritmo de afiliados nuevos. Bueno, todo es un bucle, ¿no? Se inicia en una bola de nieve negativa de pesimismo y por lo tanto en ese momento la misma empresa publica un recorte del guidance anunciando, pues por este motivo voy a reducir expectativas y esto provoca una caída del 15% de la cotización. Estas caídas son orientativas, no os la tomáis como definitivas, simplemente es para que llegáis a haceros una idea del impacto que tienen en el precio, porque a lo mejor no es en una única sesión, sino en varias. El caso es que otra cosa que afecta desde el 2023 es el Medical Loss Ratio, que es el ratio de siniestralidad, lo que provoca que mientras más abonados tengan siniestros, más gastos ha de asumir la empresa para cubrirlos. Porque de hecho esto es un seguro. La siniestralidad no depende realmente de, de- de algo voluntario que tenga elección la empresa y que pueda mejorarlo. Puede, pero con malas prácticas, o sea, poco éticas. Pero el caso es que esta siniestralidad es muy importante en todas las aseguradoras porque indica que sus clientes están en un, digamos, estado mejor o peor. Lo traslado a los coches. Una siniestralidad alta en el tema de coches significa que los conductores que tú aseguras suelen tener mayor número de accidentes o incidentes que provocan que tú te veas obligado a cubrirles. Tú tienes unos ingresos de unas primas y el 85% se te va en cubrir gastos derivados de estos siniestros, de estas necesidades de los clientes que tú te has comprometido a asegurar y a cubrir en caso de que sucedieran. De hecho, por eso es un siniestro, algo que sucede que tú no puedes controlar. En febrero del 2024, además, hubo un ciberataque masivo a Optum. Lo comentamos aquí en uno de los análisis a United Health. Y es que esto provocó unas pérdidas estimadas de 2,45 millones 2.450 millones de dólares a la empresa. De hecho, tuvo que pagar un rescate a los hackers de 22 millones y esto provocó una caída del 12% en la cotización del precio. Esto mostró debilidad, mostró que la empresa en sí, pues
o sea, el daño fue reputacional y también fue económico, porque creó muchos problemas para poder cubrir y operar con normalidad a la empresa. En diciembre del 2024 hubo un asesinato, ¿vale? Del CEO de United Healthcare, que es una de las ramas más importantes de la empresa. Tiene Optum y luego está United Healthcare. Y esto tuvo un gran impacto emocional y reputacional. El daño al nombre de la compañía está ahí. Es un intangible al final negativo porque, primero, provoca incertidumbre en el liderazgo de la empresa y además crea muy mala reputación. O sea, una persona ha llegado al extremo de asesinar al CEO culpándole de tales cosas y además el lema que tenía apuntada, ahora no me recuerdo bien, qué pena. El caso es que era un tema de que eran las palabras que más usaban las aseguradoras para tratar a los pacientes, que era el, por decirlo de alguna forma, rechazo, eh, posponerlo, ¿no? Rechazar directamente el tratamiento, diciendo no se puede, o no te cubre, o te queda muy poco de vida, pues no te hacemos nada, no merece la pena posponerlo, dar largas, ¿vale? Para que se diluya en el tiempo. Y luego había otra más, pero bueno, el caso es que hay mucha frustración social en Estados Unidos y de hecho este es uno de los puntos y argumentos que no está aquí, pero también hay una presión detrás política por el tema de que Trump quiere estar muy encima de esto. Y hasta el punto que en julio del 2025, ¿vale? Se confirma una investigación por un fraude de United Health en Medicare, ¿vale? La cual pues, puede suponer para la empresa, aparte de un daño reputacional, obligar a los reguladores un mayor control y auditoría sobre la empresa, que puedan encontrar nuevos fraudes, porque cuando hay una corrupción, pues no suele ser una pequeñita, suele ser ya en más ramas del negocio, en más puntos, en menores capas, puede haber de todo. Y esto supuso un impacto para la empresa del 20%. Además, renuncia el CEO de United Health Group. Y todo esto provoca esta incertidumbre, escenario perfecto, río revuelto para pescadores. Entonces, debido a esta escena, a esta investigación, que puede destapar algo mayor, es lo que crea ya miedo, ¿vale? Sobre todo de grandes instituciones, cuando una empresa tiene un daño reputacional, decir que están invirtiendo en ellas tampoco es muy bueno y por eso muchas incluso venden en pérdidas. Hay mucho espaldarazo de instituciones a la empresa y esto es lo que ha provocado esta venta masiva, porque tú y yo vendiendo no lo lograríamos. El caso es que estas multas que pueden llevarse a cabo, no sé si las he llegado a cuantificar bien, pero podríamos estar hablando de un escenario conservador, intermedio o severo. En el conservador, pues son unas multas pequeñas, unas devoluciones de los importes e incluso pactos, ¿no? Se cierra, bueno, pues reconozco el error, lo hemos hecho mal, dime cuánto es, te pago y fuera. Un intermedio es que además aparezcan más situaciones en otros aspectos que puedan llegarse a tener en cuenta y que puedan perjudicar a la empresa o que las multas sean más elevadas y estén en torno a los 1.000 millones o a los 1.500 millones. Y el severo, y yo creo que incluso descontaría este, aunque diga probabilidad baja, porque se suele poner el peor escenario, la probabilidad baja, y a mí me gusta contemplarlo así, que sean entre devoluciones y multas de unos 6.000 millones de dólares. ¿Vale? Esto sí que se nos comería un 20-25% del beneficio neto total. Y el daño es reputacional. Es un poquito lo que, digamos, perjudica a la empresa en el aspecto asegurador. Porque en el tema médico y clínico, pues ahí tiene grandes fortalezas y estas son insustituibles. La infraestructura es la que es, la mantiene United Health y el que tenga que hacerse una operación, depende de qué tipo, pues tendrá que pasar por el aro. Pero para que os hagáis una idea, el 50-60% de los ingresos de United Healthcare dependen de Medicare y Medicaid. El caso es que estas asistencias son a personas mayores y las paga, entre comillas, los estados federales o el gobierno. El caso es que como van haciendo, van diagnosticando, ellos
cuantifican unos costes sobre ese tratamiento y se ve que estos los inflaban. Tampoco fue algo desorbitado, pero están inflados. Y ahí está detrás Trump. Seguro, es que no me cabe duda. Está presionando a estas aseguradoras para que reduzcan los costes y eso ayude pues, a reducir el déficit estatal que hay ahora mismo en Estados Unidos. Todo en torno a la política ahora mismo está alrededor de los aranceles, de la expansión fiscal y también el control, ¿vale? De los gastos. En este caso, los gastos médicos es algo que toca de lleno a los bolsillos y a los corazones de la gente, de los votantes. Tomará medidas que se pueden haber tomado hace mucho tiempo, pero son populistas y lo hace un poco para pues, lidiar y contrarrestar ese malestar a lo mejor originado por la presión que está ejerciendo Trump a otros países que entorpecen las relaciones internacionales y que bueno, daña la imagen del estadounidense. Entonces, en cuanto a las expectativas de los analistas, pese a que las expectativas en el medio plazo se reduzcan, no sean tan optimistas, nos encontramos que para el 2030 podríamos prever unos 600 billions de facturación, ¿vale? Un KGR del 12-13% que suele llegarlo a cumplir, porque una ventaja que tiene United Health es que al aumentar las primas, pues traslada el precio de la inflación a sus pacientes. Incluso te diría que dependiendo de la siniestralidad que tengas, tienes un plus, una prima de incremento para cubrir tales costes, ¿vale? Esta es una gran ventaja, poder ir fijando precios. El peligro es que empiezan a innovar, a aparecer empresas nuevas que no sustituyen, pero que ahí están, sobre todo para la generación más joven, que es Heman Hers, y es el siguiente vídeo que traeremos aquí en el canal. Si os parece bien. Bueno, ya lo he decidido porque si no, nunca avanzamos, pero el próximo vídeo es United Health, que lo puedo vincular así con Novo Nordisk, United Health, tema asegurador, y ya terminamos con Human Health y el siguiente vídeo va a ser de, yo qué sé, 5 empresas en mínimos de 52 semanas, poco para que todos nos ubiquemos y veamos cuáles son las empresas a lo mejor que deberíamos de fijarnos y si nos hemos fijado, en qué situación se encuentran. A ver cómo lidio el vídeo para que no me dure 5 horas. Y aquí planteo escenarios que puedan llegar a impulsar la cotización del precio debido a que no todo ha de ser pesimismo en esta vida. Debe haber cosas, debe haber planes de acciones y entiendo yo que con las dimensiones de esta empresa, al igual que Novo Nordisk, se tomarán medidas para ir mejorando. Por un lado, ajustes en las primas y beneficios, pues se irá reequilibrando la cartera de Medicare Advantage con incrementos de las primas del 8 al 12%, que está en torno al nivel de ventas que habíamos hablado anteriormente, y rediseñar las coberturas para poder establecer unos márgenes. Tened en cuenta que aquí es donde te puede pillar un poco también Trump, en el sentido de Trump, hablo del gobierno en general. Cuando tú empiezas no, esto no es grave, no te lo trato, o esto no te entra, esto sí, creas frustración y puedes provocar, yo, para que no me cubras, pues me voy, ¿no? Aunque es difícil allí decir esto, ¿eh? Porque no, si estás mal, no te vas. El caso es que es muy caro. Estas primas que paga la gente para cubrir sus gastos médicos son muy elevadas y necesarias porque si tú no estás cubierto, las operaciones que tienen que después cubrirte, o sea, tú mismo con tu cartera, tienen unos sobrecostes tremendos. Me parece que allí un parto te puede costar 50 o 100 mil dólares. No, no me hagáis mucho caso, pero espero que os haya impactado para que sepáis simplemente lo que caro que llega a ser. También se van a implementar medidas para automatizar la gestión de reclamaciones, también detección de fraudes y que pueden llegar a potenciar el ahorro. Todo cuando es una empresa sobredimensionada es muy importante el control de costes, la eficiencia, porque eso, aun no incrementes ventas, se puede trasladar en un incremento de beneficios y si tú tu cash flow lo destinas en cierta manera en recomprar acciones, pues vas aumentando el beneficio por acción. Luego la expansión de Optum Health, que bueno, tiene ya un crecimiento bastante interesante, tiene unos márgenes operativos muy elevados en comparación a la sección aseguradora y por tanto es muy interesante que se siga creciendo, que no se vea afectada por temas Medicare y Medicaid. Y luego este escenario es el que considero más improbable,
Ya sabemos lo del envejecimiento de la población. Seguramente que con el COVID muchas operaciones se pospusieron. Ahora en el 2023 mucha gente está, digamos, haciendo uso de sus seguros para cubrir todas esas enfermedades, pero es que la gente está envejeciendo a un ritmo bastante elevado. La siniestralidad va a ir subiendo y la única forma de cubrir esto es que tienen un problemón. Al igual que en España hay un problemón con la sanidad pública porque hay una gran lista de espera, va a ir en aumento porque cada vez la población está más envejecida. La siniestralidad también va aumentando a medida que vas incrementando tu edad. Pero un alivio para la cotización sería que se redujese la siniestralidad de forma que aumentase los márgenes de la empresa y los beneficios. Y seguramente que muchos habréis dicho, bueno, esto que has explicado no es suficiente. Es cierto, hay muchos más factores, ya lo he avisado, pero además hay un constante ataque o reducción de precios objetivos por parte de los analistas o banca de inversión que aquí no figuran. Pero sin embargo, los que sí figuran aquí dicen que el precio máximo está en torno a los $675, los mínimos entre 290 y la media de 470, ¿vale? El average entre todos los analistas. Aquí dice que hay 5 y yo quería ir a todos estos de aquí. Vamos a ver solo los top y fijaros que pese a muchos mantengan su recomendación de compra, mantener y tal, la mayoría en estas actualizaciones disminuyen los precios target que esperan según sus estimaciones y estos incluso están lejos de, de los precios actuales. Por lo tanto, estas revalorizaciones que vemos aquí, yo las cogería con pinzas porque pueden ser engañosas, ¿vale? Porque aparte de que muchas son de enero, mayo y tal, estas están ordenadas cronológicamente también. Fijaros, las últimas ya dejan un upside, un rango de revalorización menor de lo que solían ser anteriormente, pero oye, precaución, sobre todo Bank of America es bastante cauteloso con respecto a la acción. Yo no me fío de esta gente en general, muy mala hazaña muchas veces. A Novo Nordisk le han dado palos por detrás, AMD, pues cada vez que recomienda a alguien, el precio objetivo son $200, se pegan unos subidones que te cagas. El caso es que aquí vemos un poquito la tendencia, la narrativa, cuando no tenemos a nadie a quien referirnos, va bien ver y ver las expectativas de esta gente, que son incluso gente que paga a lo mejor, que solo ha dicho en el Excel, pues hoy voy a decir mantener porque todos han dicho mantener, o el que tiene un informe muy currado realmente y no lo sabremos nunca porque ha llegado a tener conversaciones con la directiva y tiene información que solo se obtiene en conversaciones y no en reportes. Y en esta gráfica de aquí se puede ver perfectamente cómo las ventas van creciendo y en el último año, y la tendencia ya desde el 2022, es como el margen bruto y el margen neto van disminuyendo. Pérdida de utilidad se traslada en pérdida del precio de la acción. ¿Por qué? Porque no rinde al nivel, y disculpa el PepsiCo que aún no lo he cambiado, ¿vale? Es que está estático en el código Python que tengo, afecta de lleno pues, a las valoraciones de las empresas, porque si actualmente está así el precio y no vemos síntomas de mejora, cuando prevemos a futuro, ¿qué sucederá? Pues que creeremos que está la empresa bajo una presión, bajo un crecimiento no razonable para el precio actual. Pues baja el precio. ¿Por qué? Porque la gente vende, no por arte de magia. Y ya para finalizar, últimas diapositivas. Considero que son muy importantes que estén, que se expliquen, porque dan contexto a la caída, especialmente en estas empresas que han caído tanto. Porque si vamos a comprar pensando que todo va a seguir igual como antes y que es un regalo de la divinidad tenerla a este precio, porque sí, porque somos los más listos, tenemos un problema. Yo creo que ayudarán también luego, cuando veamos los estados financieros, a poner contexto en los números y dar pues, una narrativa. Y al final, estas diapositivas últimas, lo que voy a tratar de aclarar o explicar es la dependencia de este tipo de empresas en Estados Unidos del sector público. Y es que aproximadamente el 60% de la facturación de United Health está expuesta a pagos del sector público, tanto con los programas de Medicare and Retirement y Medicaid.
Al igual que hay desventajas de depender del sector público, tiene algunas ventajas. En este caso hay un volumen asegurado, lo que te proporciona es una gran estabilidad operativa que te permite pues, tener una mejor previsión de los flujos futuros para poder acondicionarlos y hacer una mejor inversión y asignación de capital. Y también, pues, lo que decíamos, en el momento que la empresa deja de dar estimaciones es cuando se vuelve un caos. Y de cómo una empresa que no solo da unas buenas estimaciones, sino que normalmente las clava, coge y te dice que no sabe lo que va a tener de ingresos y de beneficio, pues menudo problemón, porque pierde esa credibilidad y esa reputación financiera. Y otra gran ventaja es la gran escala a la que se expone ofreciendo servicios al Estado, lo cual pues le garantiza una pues, gran capacidad de negociación por las economías de escala que pueden llegar a tener. Esta exposición te deja en un mal lugar en el momento que un político empieza a hacer campaña sobre que la medicina, la sanidad está muy cara en el país, pues te puede bloquear las tarifas que conllevan las atenciones a Medicare, te pone en el ojo del huracán, toda la frustración pues se está volcando en ese tipo de empresas porque realmente es un problema público en Estados Unidos, que la gente pues sufre y reza por no enfermarse, ¿vale? Al igual que encima va y luego tienes la cara de inflar precios y te acusan de fraude. Luego habrá que ver si es demostrable o no. De momento, sentencias que ha habido dicen que no hay de indicios o pruebas suficientes. Por lo tanto, el escenario más radical de momento está lejos, ¿vale? De momento se puede ser optimista, incluso llegar a un acuerdo con Fiscalía y pagarle lo que ellos crean necesario para cerrar el chiringuito, y si ves que es demasiado, pues seguir adelante con sus demandas, ¿no? Y que lo demuestren. Entonces, claro, el problema cuando se te surgen estos aspectos, estos temas legales, es que tienes que invertir mucho en asesoramiento legal y por lo tanto, pues, otro gasto más. Y luego, pues la presión que hay en los márgenes por la inflación y los aranceles, que te graben un 15% todas las fármacos que van de Europa a Estados Unidos, es un problema porque al final si la fábrica de fármacos, la farmacéutica, no quiere perder margen, pues, y lo más probable es que no lo vaya a hacer, pues ¿qué dirá? Pues se lo cobras a la persona que tenga que pagarlo, y en este caso ahora es United Health. Entonces está en una posición que puede aumentar mucho la siniestrabilidad por el mero hecho de que la población se está envejeciendo en general, entonces cada vez va a necesitar más atención médica. Luego las tarifas, la inflación, bueno, el escenario se puede empeorar mucho y de ahí que no quisiesen determinar su guidance en los anteriores meses. Pero esta presentación sí que ha hecho una presentación de guidance con el nuevo CEO. Y el hecatombe podría llegar pues por una ley que impulsase el Medicare for All, que actualmente el Medicare solo asegura a los mayores de 65 años y por lo tanto gran parte de la población está expuesta. Esto es una de las tesis de Novo Nordisk, también de Eli Lilly. Es que el plan de Medicare te pueden limitar los precios, pero es que tienen que tener más de 65 años. Mucha de la población tiene diabetes a los 65 años, la probabilidad es bastante alta, pero es que por lo general, por los malos hábitos, y desgraciadamente es así, los mayores diagnósticos de nuevos diabéticos es a partir de entre los 40 y 50 años. Ahí es cuando empiezan a verse ya estas enfermedades en las personas y por lo tanto no están realmente aseguradas las personas aquí. Por eso solo pueden limitar los precios y meterlos en los programas de 340B y en la ley IRA. Y si hubiese Medicare for All, pues se irían muchas primas al garete. Sería catastrofista, o sea, sería brutal el impacto. Improbable de momento a día de hoy, quién sabe en un futuro, pero bueno, no sé lo que puede suceder, ¿vale? Pero sería algo bastante sorprendente que sucediera a día de hoy, porque tanto farmacéuticas como aseguradoras ejercen mucha presión a los políticos y los tienen de su lado.
La población no es lo primordial en este negocio. O sea, cruzan las barreras éticas y supongo que estas investigaciones son una especie de chantajes o toques de avisos para estas empresas que colaboren. Y ya nos encontramos en los estados financieros que tenemos en Stock Analysis, una web que me gusta mucho, especialmente desde que incorporaron empresas de todo el mundo, no únicamente americanas. Y de aquí, bueno, me descargo el Excel para pasarlo por Python, ¿vale? Pones aquí Download, bulk download y tienes todos los estados financieros de todos los años que tengan aquí. El caso es que desde el 2018 vemos como los ingresos, las ventas, casi prácticamente se han duplicado. Tiene un crecimiento en las ventas bastante notorio. Ha sido de entre el 7 y el 15% anual. O sea, un KGR bastante interesante. Y lo ha hecho mediante adquisiciones, ha adquirido otras empresas y las ha integrado verticalmente y otras, pues otro crecimiento mediante el crecimiento orgánico. Los negocios que tiene van creciendo pues orgánicamente. Esto lo hace muy interesante. De hecho, una de las cosas que alabábamos de la empresa en otros vídeos era la capacidad de comprar, integrar en su negocio, en su balance, empresas y seguir creciendo. Esto lo tenía muy integrado en su cultura y lo hacía especialmente pues, atractivo como inversor, porque realmente tenía muy buen control. No se iba de madre las cosas. Por contra, es una empresa que tiene unos gastos de estructura muy elevados, unos gastos fijos muy altos, lo cual, ¿qué conlleva esto? Que cualquier bajada significativa de ventas o cualquier incremento significativo de ventas puede llevarnos a una situación comprometida. En este caso, estamos hablando de que la empresa tiene un profit margin, un margen neto del 5% y suele estar entre el 3 y el 6%. Esto es importante porque tenemos este margen. Lo bueno, este margen de valores absolutos muy elevados. Por lo tanto, estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero, en términos relativos, estamos viendo que cualquier fluctuación anormal o que nos perjudique, se nos puede llevar la situación a pérdidas. De momento esto no está sucediendo. Si nos vamos al cash flow, vemos que los flujos de las actividades pasan de unos 15.000 millones a unos 29.000 millones aproximadamente. Casi se han duplicado, va en concordancia al crecimiento de las ventas. Esto lo hace muy interesante. Si nos fijamos, además, vemos cómo año tras año la empresa va adquiriendo negocios, es lo que comentábamos. Los va adquiriendo, conllevan y aportan al crecimiento de las ventas, a la mejora del servicio. Si cuando os leéis los estados financieros que presenta la empresa, fijaros en los comentarios de la directiva y en general, están muy enfocados en explicar que atienden personas y que les brindan un servicio, que se preocupan por sus vidas y por su bienestar. ¿Qué pasa? Que esto en cierta medida es cierto, pero a un alto precio, pero es cierto, realmente atienden a muchas personas y no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Esto lo consiguen pues mediante la adquisición de otros negocios, no solo aseguradoras, sino también clínicas especialistas en cualquier temática, ¿vale? Y si os fijáis, tiene un CAPEX muy bajo en relación a los flujos de caja generados por la actividad. Por lo tanto, el mayor grueso de la inversión se va en adquisiciones. Y la mayoría de estas adquisiciones las ha hecho mediante pues adquisición de deuda, a pedido prestado. Y este es uno de los riesgos de la empresa ahora mismo, ¿vale? Ahora entraremos más en detalle. El problema de adquirir otros negocios es que te generan muchos activos intangibles y goodwill, fondo de comercio. Ahora, cuando vayamos al balance, veremos cómo ha evolucionado, pero hay que vigilarlo porque esto, a la larga, lo que genera son posiciones a impairments y deterioros de intangibles, que son pérdidas contables, pero en diferido, porque realmente la pérdida está en cuando tú adquieres el negocio. Ahora que más o menos se frena todo, existen riesgos, no creo que suceda, pero pues, existe la posibilidad. Por otro lado, vemos que los dividendos también se han duplicado en este periodo que estamos evaluando. Por lo tanto, es muy interesante y además recompra un montón de acciones propias por encima incluso del valor del dividendo. En, en este periodo, ¿vale? Desde el 30 de junio del 24 al 30 de junio del 2025, ha recomprado unos 11.000 millones. En este sentido, perfecto, porque es cuando más ha caído el precio de la acción. Los demás, pues, estarán con pérdidas
no materializadas. En teoría, estas acciones se retiran de la circulación. Y lo que hablábamos, la adquisición de otros negocios, sobre todo en estos sectores de sanidad, de farmacéuticas, generan muchos activos intangibles. Hay mucha investigación y desarrollo y también pues muchas patentes por medio y permisos, etcétera. Las adquisiciones conllevan eso. 100.000 millones a 31 del 12 del 2024 en goodwill. Si tenemos en cuenta otros intangibles, pues son los 128.000, que son un tanto por ciento bastante relevante del activo total, que son 300.000 millones. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente un tercio del activo son intangibles. Si comparamos esos activos intangibles con shareholders equity, está en torno al 100%. Ni tan mal, porque hemos visto cosas peores, ¿eh? Pero bueno, es un riesgo latente. Nunca, que creo que es imposible, vayan a realizar un impairment del goodwill por su totalidad, pero bueno, sí que pueden hacer pequeños mordisquitos que ya suceden en otras empresas y que deterioran el patrimonio neto, simplemente. Afectan realmente porque es realmente, este es el sobreprecio de otras adquisiciones pasadas, significa que tú has sobrepagado 106 millones. Si estos negocios han ido creciendo, no pasa nada. Pero en el momento que estos no crecen o no está justificada su adquisición, empiezan los deterioros. ¿Y qué pasa? Que la deuda, lo que comentábamos, que era un problema. Problema por las dimensiones que tiene. Pero en términos relativos tampoco es tanto. Pero, ojo, esto lo digo entre paréntesis, entre comillas, porque tenemos un deuda EBITDA del 2,26. Cualquier acto, estimación inválida o multa que te pueda llevar a una situación comprometida, yo que sé, una regulación más extrema, un crecimiento extremo de los costes o un aumento de la siniestralidad, si te perjudica el resultado, te puede poner en una posición de 3 veces deuda EBITDA o 4 veces, quién sabe. Por el momento, el current, desde el 12 de agosto a un año atrás, está en torno a 2,26 veces, de 2,25 a 31 del 12. Esto está en un rango aceptable y no está mal. Pero cuidado porque podría suceder. Luego, si comparamos esta deuda con el Free Cash Flow Ratio, mira, si nos ponemos aquí el total, vemos que es el total debt dividido entre el Free Cash Flow. Por lo tanto, tendría que pasar unos 4 rotaciones para pagar la totalidad de la deuda. Si destinásemos este Free Cash Flow total a este concepto, al pago de deuda, esto no sucede ni aquí ni en muchas empresas. Y en cuanto a rentabilidades, vemos que, oye, ni tan mal. Una empresa tan grande que te dé unos ROE, ROA de esta cantidad y un ROIC del 11%, significa que invierte y gestiona muy bien sus recursos. ¿Esto podría empeorar en una situación de pérdidas? Sí, pero teniendo en cuenta que es bastante previsible la empresa, que suele crecer constantemente, que sigue con unos beneficios, tienen mucha experiencia en el mercado y que la improbabilidad de un cambio radical en el sistema sanitario en Estados Unidos, que es donde mayor viene la parte o el grueso de sus ingresos, eh, esto no va, digamos, a cambiar mucho, ¿vale? Y lo bueno es que actualmente, a los precios actuales, tenemos un free cash flow yield del 11%, algo que no se había visto pues prácticamente en más de una década. Un dividendo del 3%, que tampoco se había visto en más de una década. Y el payout ratio es muy bajo. Eso sí, si tenemos en cuenta las recompras, estaríamos hablando ya de un payout ratio del 60%, 70%, ¿vale? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Y aún así te diría que sigue estando un poco cara. ¿El por qué? Fijaros que en cuanto a PER sí que está en torno al 10, cuando veníamos de tener un PER 30, pero si ponemos el EV EBITDA, perdona, EV Free Cash Flow, está en 11 veces, venimos de 25, ¿vale? En torno, este era el rango general, y actualmente está en torno a 11 veces. Entre 10 y 15 es, digamos, un rango pues, aceptable. No es fiable esto, realmente, pero es para que tengamos una idea de cómo está. ¿Por qué no es fiable? Porque a veces empresas, Novo Nordisk, pese a la caída, tiene un EV Free Cash Flow Ratio de 20 veces o 25 y tiene un PER también de 13 veces. Pero si vemos el crecimiento de Novo Nordisk y lo que se puede llegar a esperar de la empresa, a lo mejor pues tiene sentido esa valoración. Actualmente, esta empresa, si mantiene todo como antes, es una ganga, es una maldita ganga.
Pero bueno, ahora nos adentramos en los estados financieros y llegaremos a las conclusiones y pondré un poquito mi visión. Y en esta misma presentación de resultados, al fin la empresa dio un outlook, ¿vale? Que es el que tenemos aquí en pantalla, no sé si lo podéis apreciar bien, donde se esperan o se estiman que las ventas alcancen en el año 2025 los 445.000 millones, 448.000 millones, ¿vale? Esto realmente es alentador, bueno, porque sigue en línea al crecimiento de los últimos años. Como os podéis fijar aquí abajo, suele o solía crecer entre el 7 y el 11%. Algo que estuviese por debajo era negativo y de hecho de 400 millones a la fecha actual solo hay un crecimiento del 5%. Tened en cuenta que queda medio año y bueno, que te digan que pueden llegar a alcanzar esa cifra, pues me da a mí que es muy buen dato. Ahora, que sea creíble o no, ya eso es otra cosa. El caso es que el guidance lo dejaron de presentar en el año 2024 y por fin lo están presentando de vuelta. Pues esto ha creado mucha incertidumbre y presión al precio a la baja y por lo tanto, pues esto puede ayudar a que pues, las empresas o instituciones empiecen a valorar entrar de nuevo en la empresa en cuanto a inversión. Y bueno, uno de los problemas que daban a entender que había una problemática de crecimiento y que iba a decepcionar era el número de afiliados que tenía la empresa, que pese a crecer había una ralentización. Era muy evidente que el número de afiliados iba desacelerándose y por lo tanto el crecimiento a futuro no iba a ser el mismo. Cuando esto sucede, pues se rebajan expectativas y por lo tanto hacen pues ajustes y recortes de exposición a esta empresa, porque lo que suelen buscar los institucionales es empresas que crezcan a futuro y que les garantice pues una crecida del dividendo a largo plazo y tal. Se juntaron así un cúmulo de situaciones que han provocado que pues se salga la gente. Una vez se salen, pues ya el daño está hecho y la confianza es muy difícil recuperarla en el corto plazo y por eso cae así el precio de la acción. Y este es el punto más delicado porque es el segmento, digamos, más importante, que es el asegurador de United Healthcare, ¿vale? Es United Health Group. United Healthcare es la, digamos, la aseguradora. Y aquí estaba el tema de la siniestralidad, la problemática que se reducían los márgenes operativos. Esto pues que va a llevar que a lo mejor el beneficio por acción no alcance el nivel que se espera o que se merece la acción. Pérdida de rentabilidad es sinónimo de pues, bajada de precio. Y aquí tenemos pues una información de Outlook del 2025 proyectado a 31 de diciembre del 2025 y aquí hay información muy relevante. Bueno, las ventas que ya habíamos visto, los operating earnings también. Fijaros en este dato de aquí, ¿vale? La siniestralidad del 89% cuando el histórico está en torno al 83%. Este ratio es muy elevado y es que te acorta mucho el margen, te acorta mucho las expectativas de beneficios. Y ahora es, ¿dónde está la tesis de inversión tuya? ¿En que va a crecer las ventas o que va a disminuir el ratio de siniestralidad? Si bajas el ratio de siniestralidad de nuevo al 83% y además nos encontramos con unas ventas, unos crecimientos de las ventas del 11%, la empresa, vamos, yo creo que se recuperaría como un cohete. Pero aquí está la situación. Además, los afiliados que se han visto bastante ralentizados, no te dan a pensar que esto vaya a crecer mucho por la forma orgánica. Será más por el aumento de primas. Riesgo latente. Trump dice, no puedes subir las primas. No las puedes subir. No puedes subirlas más de un 4%, que es el ratio de la inflación. Pero es que, ni pero ni pero. La inflación es un 4%, tú no me las vas a incrementar un 12%. Aquí no sé hasta qué punto sería legal, ni la presión que puede ejercer Trump, ni nada, pero que sepáis que está en el foco y ese riesgo existe. De ahí que, bueno, como en Novo Nordisk, no esperemos encontrarnos empresas buenas, baratas, porque sí, por regalo divino. ¿Por qué está así esto? Porque realmente hay un riesgo y un miedo que nos lleva a esta situación. Ese miedo, o sea, a medida que vayan aumentando las primas, la siniestralidad en teoría tiene que bajar en relación a los ingresos, pero es un ratio muy alto, muy alto. O sea, no os lo podéis llegar ni a imaginar.
Y partiendo de que la población cada vez va a necesitar más tratamiento, seguimiento, operaciones por el envejecimiento, le añades el incremento de los costes, que un presupuesto de 1.000 millones, por ejemplo, ya no te da para 100 operaciones, sino te da para 95, y hay 5 pacientes que si no los tienes en cuenta y tienes un presupuesto de 1.000 millones, te los comes. Y ahí está el tema. Hay un combo perfecto de condiciones para que se dé esta situación de caída del 55% en el precio de la acción. En cuanto a cuenta de resultados del primer semestre a 30 de junio del año 2025. Las ventas crecen un 11% aproximadamente. Genial. Pero el total de los gastos un 13%. ¿Qué pasa? ¿Qué conlleva esto? Fijaros, el costo de los productos se incrementa, los gastos operativos de la empresa se mantienen, el coste de los gastos médicos se dispara. Esto es lo que te conlleva una siniestralidad tan alta, que se te incrementen los gastos operativos de las operaciones y que se te coma gran parte de estas primas. Hasta aquí, que solo tenemos estos 15.000 millones aproximadamente en mano. ¿Para luego qué? Pagar intereses, que son muy elevados, porque tenemos una deuda elevada, y otros gastos, ¿vale? O contemplaciones o provisiones. Al final nos encontramos que la empresa ha ganado unos 9.698 millones. Vamos a hacer el cálculo rápido. 9.698 millones entre 221.000 millones. Estamos en un margen neto del 4,3%, que no es malo, pero podría estar mucho mejor. Estas situaciones han dado, como resultado, todos estos eventos han dado como resultado esto. Y aquí es donde tú decides si eres optimista, si eres pesimista o qué haces. En cuanto a la generación de caja, vemos que fruto de las actividades se ha generado unos 12.000 millones, se nos van en inversiones unos 1.500 millones y en cuanto a flujos de financiación se nos van unos 7.000 millones. Vamos por partes. Generación de caja, fruto de la actividad, mejora respecto al año anterior. Muy buena señal, ¿vale? Teníamos unas necesidades de working capitals bastante significativas en el año anterior, lo que provocaba que no hubiésemos generado tanta caja en el año 2024, en el mismo periodo. En cuanto a flujos de inversión, vemos que hay una venta, no ha habido adquisiciones y, bueno, aquí antes teníamos los préstamos a los proveedores que sufrieron daños y que si no se les hubiese prestado dinero no hubiesen podido operar con total normalidad. Hemos cobrado unos 1.200 millones, bueno, la idea es que se queden a cero. Y no vemos adquisiciones de otras empresas que pues, hayan generado una gran salida de efectivo. En cuanto a los flujos de financiación, vemos recompras de acciones por valor de 5.000 millones. Esto hasta aquí bien, mira, con toda la caída que ha habido, pues acciones que salen de circulación a unos precios de hace más de 10 años que no se veían. Dividendos ha cumplido, no pasa nada, 7.000 millones. Al final, la generación de caja en este primer semestre ha superado a la inversión y ha superado a los flujos de financiación. Resultado, incremento de la caja. Pero en este ejercicio, un contra es que nos hemos endeudado 1.500 millones. De estos 3.000 millones, la mitad son deuda. Nada que ver con el año anterior, que pedimos 12.000 millones en el primer semestre y, por lo tanto, tened en cuenta que si prestamos 8.000 millones, si no los hubiésemos prestado, muy probablemente a lo mejor no hubiésemos pedido deuda, ¿vale? Al menos en este periodo. Vamos a analizar la posición de caja, 32.000 millones, casi 2, y pico veces la generación de caja de un solo semestre, por lo tanto muy interesante. Posición de solvencia importante. Activos circulantes 93.000 millones frente a los pasivos circulantes de 110.000 millones. Fondo de comercio, fondo de maniobra negativo, ¿vale? Este fondo es negativo mayormente por proveedores, ¿vale? Y en este caso lo voy a valorar positivamente. Si fuese deuda, estaríamos en un problema porque el banco no te perdona y no puedes diluir el pago en el tiempo. Diciendo, no, ya te pagaré, ya te darán a ti. El caso es que la posición de caja lo hace atractivo. Tiene inversiones a largo plazo, que en este caso pues, podría desinvertir si quisiera. Y lo que yo quiero analizar y prestarle atención es la deuda financiera. Fijaros, 23.000 millones a largo plazo. Luego vemos a corto plazo unos 5.000 millones. Esta
se incrementa levemente respecto al año anterior, como hemos mencionado en el de flujos de caja. Y esta deuda, lo que hemos de procurar es que siempre financie activos a largo plazo. ¿Por qué? Porque así es la única forma de evaluar que la deuda es sana. Porque si la deuda está aquí mayormente y la necesitamos para pagar, financiar el corto plazo, la deuda financiera, a mi modo de ver, y de ver de muchas personas, no debe financiar la actividad circulante. Para que una empresa sea sana, y existen muchas excepciones y depende de la situación de cada empresa, pero en esta en concreto, la operación, la caja generada por las operaciones es la que debe financiar todo el circuito de tesorería que tiene la compañía y no pedir deuda para pagar esto. Esto ha llegado a suceder cuando la empresa ha querido pagar su dividendo y recomprar acciones por un valor elevado y encima ha adquirido otras empresas, pues ha pedido deuda. Ha pedido deuda para comprar otra empresa, pero no directamente, pero sí indirectamente ha pedido deuda para comprar acciones, pagar dividendo. En este caso, este ejercicio no se ha endeudado. Fenomenal. Que no quiere decir que no lo vaya a hacer en el siguiente semestre y se pongan a comprar, pero con el cambio de la directiva que ha habido, y si no es porque hay negociaciones ya muy avanzadas, lo vería un poco desmesurado, un poco precipitado comprar una empresa si no hay fundamento. Ahí tenéis que estar atentos también por si empiezan a derrochar el dinero por los nervios, porque también ellos tienen mucha presión detrás. Es la psicología y que todo buen equipo directivo tiene que soportar en estas situaciones para que realmente la empresa a largo plazo siga, porque malos momentos y situaciones de tensión, pues se nos dan a nosotros mismos también en la vida. Y tenemos que superarlos si queremos ir a bien, si no, podemos ir bien mucho tiempo y una situación mala nos lo quita todo de golpe. Y esta deuda, si la comparamos con el patrimonio neto, el equity, vemos que está un poco a la par. Por lo tanto, digamos que 100.000 millones de estos 300.000 millones en activos son propiedad de los accionistas, que son los mismos que los activos intangibles, a la muy mala, y que son inferiores a la deuda financiera. Que tenemos capacidad de generar caja, si no hubiésemos pedido deuda y hubiésemos destinado esos 1.500 millones que hubiésemos tenido si no hubiésemos pedido deuda en pagar deuda, esto bajaría. Tiene capacidad de pago de deuda. Y podéis ir a la tabla 8, ¿vale? De Short Term and Long Term Debt, ¿vale? Donde vemos un poco el calendario de vencimientos de deuda. Por lo general, los vencimientos anuales suelen estar en torno a 3 billions, 2 billions, 5 billions, ¿vale? No es una presión de deuda extremadamente alta, teniendo en cuenta que hemos generado en tan solo un semestre 12.000 millones y, bueno, si tuviésemos en cuenta el free cash flow, estaríamos hablando de unos 8.000 millones aproximadamente que tenemos disponibles para pagar deuda semestralmente. Por lo tanto, la deuda está muy bien diversificada. Fijaros, tiene maturities para el 2043, 2044, 2039, que te generan mucha deuda, ¿vale? O sea, muchos gastos de intereses, porque son tasas del 5, del 4%, pero realmente a la empresa no le afecta en cuanto a su gestión y rendimiento. O sea, realmente bien. Y en esta gráfica podemos ver el crecimiento del beneficio por acción y el crecimiento del beneficio neto de la empresa para diferenciar y ver el impacto de las recompras a lo largo del tiempo. Si pues estas han hecho que el beneficio por acción se incremente, ¿vale? En este caso el beneficio por acción se ha ido incrementando mucho más en base 100 que el beneficio total de la empresa. No sé si esta era la gráfica, alguien me dijo que lo tendría que haber hecho escala logarítmica y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, así a grosso, ya lo profundizaré el código, pero así a grosso modo para tener una imagen de lo que está sucediendo, pues sería interesante. Y este último detalle, del 2023 al 2024, una caída terrible. Y esto es lo que ya empieza a poner nerviosos yo creo, a los inversores, porque después de esta caída viene y te ponen el panorama que hay, que ese cambio de CEO, que se asignan a otro, que si te quito el guidance, que si te voy a investigar y te van a caer sanciones por irregularidades y malas praxis. Bueno, un cúmulo de situaciones que hacen que te encuentres con la empresa en esta situación actual. La deuda EBITDA es un ratio importante, interesante, ver cómo cuando ha hecho grandes adquisiciones ha habido un gran pico,
¿vale? Y luego se ha ido regularizando porque esto puede haber dos cosas. O bien que disminuya la deuda y por eso el ratio de EBITDA-deuda, pues digamos, se mantiene o crece, o que el EBITDA crezca mucho. Entonces esto se regularice. Normalmente suele estar en torno a 1 o 2 veces, pero con tendencia al alza y ahora está en torno casi a las 3 veces. Hay que vigilarlo. Y además, tened en cuenta que estas gráficas son a 31 de diciembre. El P/ratio, fijaros la media histórica, cómo estaba en torno a 20-30 veces y ahora está en torno a 10. Por tanto, ha habido una gran depreciación del valor. Entonces, a largo plazo, salvo hecatombe, no veo ningún problema. Y bueno, llegando a las conclusiones finales del video. Empresa de mucha calidad. Me gusta. Me gusta la empresa porque es un sector robusto, predecible, con crecimientos constantes, necesario, tiene MOAT. La empresa tiene estructurada verticalmente un ecosistema de empresas y de servicios exclusivo y único en Estados Unidos. La diferencia entre esta empresa y las demás es abismal. Tened en cuenta que otras aseguradoras, aparte de verse en la misma situación, suelen tender, y eso ya aquí estoy de plan cuñado, suelen tender a tener unas primas más bajas porque necesitan captar clientes, pero ahora este encarecimiento de los costes, la siniestralidad les estará haciendo mucho daño. Y es que una empresa de estas capacidades a PER 11 empieza a ser atractivo. Si nos vamos a Financials Ratios, vemos que está en torno al 11%. Y en cuanto a generación de flujo de caja, el Free Cash Flow Margin es del 6%, de todas las ventas un 6% se genera en caja. Está interesante. El caso, y lo que a mí me frena un poco, es el Profit Margin del 5%. Tengo preferencias o predisposición a comprar empresas que sean de márgenes mucho más elevados, pero ¿qué pasa? Que una empresa de tales características, dimensiones y calidad, pese al margen neto, cuando cae tanto, yo no puedo mirar hacia otro lado. Tengo que planteármelo. Y no he comprado porque estoy más enfocado en ir comprando y completando posiciones en otras empresas. El caso, por ejemplo, Novo Nordisk, ¿vale? Bueno, Merck también he comprado un poquito, ¿vale? Que si quisierais, la podría llegar a traer al canal. No es que sea wow, pero a mí me gusta. El caso es que ahora mismo un dividendo del 3%, una empresa que va creciendo sus primas, es que solo puede ser la política que la tumbe. Porque aunque bajen abonados, están ahí, es una empresa resiliente, es que no, al final se convierte en una opción y pueden ir limpiando su imagen. Otro aspecto que a mí me tira para atrás y que seguro que muchos de vosotros coincidís, cuando hay aspectos de corrupción, cuando hay aspectos que no es el caso de cuentas falseadas, a mí me tira para atrás. Me crea desconfianza y digo, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Por qué me arriesgaría en esta empresa? Por el gran margen que te brinda. El margen de seguridad ahora es brutal. O sea, que no hace más de un año valía casi $600. El negocio no ha caído, no es porque hayan bajado las ventas un 50%, ni los beneficios. Entonces, es una inversión que creo que la probabilidad de éxito es bastante elevada, salvo noticias que no tengamos en cuenta, que se investiguen muchas más cosas y empiecen a llegar multas, que se fijen los precios de las tarifas para proteger al americano. Claro, es que yo creo que es anticonstitucional, ¿no? Que al final esta empresa sea quien se encargue y sufra pérdidas por, por asegurar y ofrecer servicio a la gente. Pero claro, si empiezan a salir temas como has dicho que no tratamiento a esta gente por X o por Y porque te interesa a ti, ahí también pueden venir problemas. Que bueno, que esto seguro pasa, si no, el asesinato del CEO, la persona esa que no digo que esté bien, algo le pasó y por eso actuó de esa manera tan loca. Si comparamos esta empresa, el margen neto de esta empresa con Novo, es que estamos hablando de que el margen neto de Novo es del 34% aproximadamente.
no necesita tantas ventas para materializarlo en beneficios. Y lo que me gusta de esta empresa, y me gusta mucho más de Novo, son las R, las rentabilidades de la empresa. Que todas estas que se mantengan constantes y tengan cifras positivas, y más cuando hablamos de tal magnitud de activos, es sinónimo de componer. Componer hacia crecer, beneficios y capitalización del patrimonio neto. Capitalización también de market cap, porque mayores beneficios, mayor capacidad de adquisición de otras empresas, significa mayores crecimientos de las ventas. Es una bola de nieve. Esto ya lo dije en los anteriores vídeos. Y bueno, en conclusión, ¿puede ser que se me pase? No creo. O sea, no me importa comprar en $300 si voy a largo plazo. Pero a día de hoy, bueno, rebotes por sobreventa. Lo he dicho, quiero completar posiciones y no sé si lo he mencionado. Además, yo tengo que reducir un poquito a nivel personal el tema de compra de acciones, porque a lo mejor se vienen tiempos difíciles y debo tomar cautela. Nada, circunstancias propias mías. El caso es que en este escenario freno las compras, intento no pararlas, soy optimista y luego pues ya seguirá todo según normalidad, ¿vale? No estoy mal, pero bueno, os explico la operativa que estoy llevando a cabo yo, ¿vale? Un poco para empatizar con vosotros y que me conozcáis y conectar también con vosotros, que son pocos los que llegan hasta aquí al final, pues el que escuche que sepa un poquito el chisme. Y ya está, se acabó. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias también a todos a los que comentasteis en el vídeo pidiendo United Health para vídeo. Si no os molesta también, pues comentad cualquier cosa, cualquier error. Cualquier error es que es muy normal que esté. Pues lo comentáis y me corregís, no hay problema. Yo estoy aquí también para aprender, soy un inversor particular y aprendo de mis errores. También a veces tengo apuntados datos que los omito por los nervios, porque estoy más contento, luego estoy un poco más aburrido. O sea, los altibajos que todos tenemos a medida que vamos hablando en una exposición, y es algo que también estoy tratando de mejorar. Y bueno, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.